Hola a todos, qué gran alegría estar nuevamente en torno al Señor y sabemos que si estamos aquí reunidos en el nombre de Jesús, Él está con nosotros. Así que antes de iniciar, vamos a orar para pedirle que sea Él quien nos hable. Padre Celestial, hoy nos presentamos ante ti en el nombre de Cristo Jesús y queremos pedirte que seas tú a través de tu Espíritu Santo quien el día de hoy nos hable y nos transforme. Muéstranos a cada uno de nosotros lo que quieres decir a nuestras vidas y pon en nosotros el querer como el hacer. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y para iniciar, quiero hoy hacerte una pregunta nuevamente y es: ¿alguna vez has estado en una situación que sea tan compleja para ti o tan abrumadora para ti que sientes que de alguna manera lo único que puede obrar en esa situación para que las cosas cambien es un milagro? Es tal el nivel de impotencia que tú dices, humanamente no puedo hacer nada en esta situación. Lo único que puede pasar es que Dios venga, intervenga para que así las cosas cambien. Quizás un matrimonio que se está derrumbando, donde ya no hay amor, donde quizás no se dirigen ni la palabra o se la pasan en peleas, son como completos extraños o incluso ya hay infidelidades o intenciones de separación. Quizás finanzas completamente derrumbadas, donde hay deudas, donde la plata no alcanza, donde en el trabajo va mal o no se consigue trabajo o lo que se emprende parece que todo fracasa, todo sale mal, y tú ves que la situación cada día es peor y dices, necesito un milagro, si no, no sé qué va a pasar. Quizás situaciones donde hijos o algún familiar se está perdiendo en el mundo. Quizás ha llegado incluso a límites de caer en drogas, en amor al mundo, rumbas, o quizás son personas buenas, gente juiciosa, pero que no ha querido entregarle su vida al Señor y sabemos que esto solo va a hacer que se destruya su propia alma, a fin de cuentas. O quizás una autoimagen completamente derrumbada, destruida, donde constantemente te sientes como una persona fracasada, como una persona miserable y tú dices, es que no hay manera donde humanamente yo me sienta diferente porque es que la vida que yo he construido no da para algo diferente. O quizás también puede suceder que tu salud está mal, que físicamente estás padeciendo algo, los médicos no encuentran qué es y tú no mejoras, o ya te dieron un diagnóstico y te dicen esto no tiene cura, o esto es algo con lo que tú tienes que convivir, tienes que vivir con esa gastritis, con esa diabetes, tienes que vivir dando la lucha con ese cáncer que no sabemos si se va a curar, o con ese virus que es maligno y no tiene cura. Y tú te ves al espejo y dices, es que ya hay un diagnóstico médico, no hay nada que pueda pasar a menos de un milagro. O tu salud mental, la salud mental que hoy en día está tan afectada, pero que a la vez como que el mundo subestima o ignora tanto, y estás pasando por una bipolaridad, por un trastorno de ansiedad, depresión, un trastorno de la conducta alimentaria, y el médico, el psiquiatra o el psicólogo te dicen, mira, esto es algo que tienes esta tendencia, te falta un químico en el cerebro o qué sé yo, y te dicen, esto es algo con lo que tú tienes que convivir y controlar. Y tú dices, es que ya el médico me dijo que no hay nada que hacer, que yo tengo que vivir con esto. Realmente lo único que podría cambiarme es un milagro. En fin, tantos casos de tantas situaciones que cada uno en su vida o en su hogar puede estar viviendo, donde sentimos que no hay nada que hacer y que solo un milagro nos puede salvar. Pues a mí precisamente de las cosas que me encanta la Biblia es la cantidad de milagros y de cosas sobrenaturales que encontramos que suceden, que se nos relatan,
Y particularmente hoy me quiero referir a los evangelios, aunque en toda la Biblia hay muchísimos milagros. En los evangelios, refiriéndome a los libros de Juan, Lucas, Mateo, Marcos, en estos libros se nos narra lo que fue como el paso de Jesús por este mundo y se nos narra muchísimos milagros que Jesús hizo. Convirtió el agua en vino, sanó enfermos, liberó personas que estaban endemoniadas, hizo resurrecciones, hizo milagros de provisión y de multiplicación. Y entre esos, uno de los más recordados o los más reconocidos son el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Y es de esos milagros impresionantes, pero que muchas veces como que cuando leemos la Biblia decimos como que, ay, bueno, sí, rápido, ya lo leí en devocional, me voy a ir a hacer el almuerzo. O vemos la película y decimos como que, ay, tan bonito. Y es como que si de alguna forma como que no lo interiorizáramos para nosotros, como si lo viéramos muy lejanos a algo que nos pudiera suceder, un milagro. Y por otra parte, como que cuando leemos la Biblia a veces no nos preguntamos qué es lo que nos quiere mostrar el Señor. Y acuérdense que la palabra nos dice que debemos ser imitadores de Él, que debemos ser sus seguidores. Y uno de los propósitos de nuestras vidas al venir a este mundo es precisamente parecernos cada día más y más a Él. Y obviamente esto se logra a medida que yo me quito de ese trono de mi vida y le cedo ese trono a Jesús, para que con el Espíritu Santo Él me vaya llenando y me vaya transformando. Pero una de las cosas para que esto suceda es precisamente en ese contacto con la palabra y analizando qué hacía Él, qué hace Él que yo no hago, o qué hago yo que Él no haría, para yo empezar precisamente a dar esos cambios en mi vida. Entonces precisamente hoy quiero que nos centremos en ese pasaje de la multiplicación de los panes y los peces y veamos qué hizo Jesús antes de que ese milagro sucediera, o qué fue lo que hizo Jesús para en ese camino, en ese proceso a que se concretara ese milagro que pasó a la historia. Porque si nosotros necesitamos un milagro en nuestras vidas, y si nosotros somos hijos de Dios y debemos ser imitadores de Jesús y permitir que cada vez Jesús tome control de mi vida, pues, ¿qué hizo Jesús para tener ese milagro que quizás yo debo aplicar en mi vida para empezar a ver el milagro que yo tanto siento que necesito? Ojalá tú no estés en una situación en la que sientas como que necesito un milagro. Quizás sí, un amigo, un familiar tuyo, o quizás en algún momento pueda que lo necesites. Pero la verdad es que la mayoría de personas en algún momento hemos sentido esta gran como impotencia, donde decimos literalmente lo único que me salva es Dios. Entonces veamos qué fue lo que sucedió. Y este pasaje se encuentra en los diferentes evangelios. Se encuentra, por ejemplo, en Mateo 14, Lucas 9, Juan capítulo 6, pero hoy lo vamos a estar leyendo desde el libro de Marcos capítulo 6. Y se narra más o menos desde el versículo 30, pero yo les voy a leer desde el versículo 37. Antes, contexto, a Jesús lo estaban siguiendo muchas personas que se dio cuenta hacia dónde Él iba, y lo estaban siguiendo, querían escucharlo, y precisamente los discípulos caen en cuenta que ya está muy entrada la noche, que estaban en una zona de desierto prácticamente, y que estas personas estaban muy cansadas, que ya era tarde y que no tenían nada que comer. Y nos dice que Jesús se conmueve de ellos, siente compasión por ellos, y a mí esto me parece muy bonito, porque estas personas, aún sin que ellas mismas hubieran ido a decirle, Señor, estoy cansado, Señor, tengo sed, Señor, tengo hambre, Él sintió compasión por ellos y se dio cuenta de su necesidad. Y es algo que nosotros debemos tener presente, porque nosotros a veces en nuestro dolor o en nuestro desespero o estrés podemos sentir como que Dios es ajeno a lo que sintamos, y la verdad es que no. Dios es un Padre amoroso que, como todo padre o todo buen padre, se conmueve del dolor de sus hijos.
Y es lo que sucede, tenemos que tener presente eso, que aunque haya un silencio aparentemente de Dios, aunque no estemos viendo ya un milagro, no quiere decir que no le importemos a Dios y no quiere decir que Él no esté movido a compasión y que no tenga el deseo de obrar un milagro en nuestras vidas. Y entonces una vez pasa esto, Jesús le dice a los discípulos, dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo, dijeron 5 panes y 2 peces. Y les mandó a que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba, y se recostaron por grupos de 100 en 100, de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron en pedazos 12 cestas llenas de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5,000 hombres. Entonces miren esto, o sea, tienen solo 5 panes y 2 peces. Y Jesús hace un tremendo milagro donde alimenta 5,000 hombres, y no solo quedan llenos, sino que además hasta sobran 12 cestas. Imagínense eso es algo sobrenatural, o sea, eso es algo que es un milagro. La verdad, nosotros tenemos que tener presente que ese Dios que hizo ese milagro es el mismo Dios al que seguimos y que Él no ha cambiado. Pero a veces sentimos como que, ay, tan bonito, pues no, tan bueno para los que vivieron en esa época y estuvieron ahí, pero no, bueno, ni modo, yo estoy en el 2022 y no, la situación es muy diferente. Entonces, el Dios que hizo ese milagro es nuestro mismo Dios, y es un Dios que está vivo y que está vigente y que no ha cambiado, y tiene el poder y la unción para producir esos milagros en nuestras vidas. Y lo primero que, cuando leí este versículo, esta palabra, lo primero que Dios personalmente me mostraba que Jesús había hecho antes de que sucediera este milagro, es lo que dice en el versículo 39 y 40. Dice, y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Y una de las primeras cosas que yo veo que aquí sucede y que me llama la atención es que Él los manda a recostarse y a organizarse por grupos, y grupos de 100 en 100, 50 y 50. Eso a mí me parece como una logística muy precisa, como que Jesús ordenó todo de una manera tan impresionante, porque yo me imagino 5,000 personas por ahí revoloteando y todos querían llegar a Jesús y estaban en el desierto y todos tenían hambre, y yo creo que eso debía ser un poco, no sé, abrumador quizás para algunos. Y Jesús lo primero que pone es orden. ¿Qué quiere Dios que tú ordenes en tu vida? Porque lo que Jesús hizo fue poner orden antes de operar el milagro. Quizás Dios necesita que algunas cosas de tu vida se puedan ordenar antes de empezar a orar. Porque lo que yo veo ahí es que Él no obraba en medio del caos. Él mandó a poner orden. Y así como muchas veces en nuestras casas hay un cuarto o un cajón que es el cuarto y el cajón de los chécheres, y hay revistas desde el 95, y hay discos viejos, y hay maletas llenas de telarañas. Así muchas veces tenemos cosas en nuestras vidas, tenemos guardados maletas de rencores, de falta de perdón, heridas viejas, qué sé yo, pecados, malos hábitos que seguimos teniendo, que mantenemos aún arrastrados hasta desde muchísimos años atrás, y no nos damos cuenta que ese desorden nos está impidiendo ver cosas en nuestras vidas. Y quizás lo que Dios quiere es que primero limpies la casa, que pongas tu vida en orden, que saques lo que debas sacar, que limpies,
que limpies tu morada, que eres tú mismo, y que traigas las cosas lindas y las cosas nuevas que Dios quiere que sus hijos tengan antes de que Él pueda empezar a hacer otras cosas maravillosas. Dice 1 Corintios 14, verso 33, versión Nueva Traducción Viviente: pues Dios no es un Dios de desorden, sino de paz, como en todas las reuniones del pueblo santo de Dios. Entonces Dios no es un Dios de desorden. Físicamente hablando, pues si usted tiene su casita desordenada, bueno, pues aprovechar para ordenarlo, pero sobre todo es en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro espíritu, pecados, rencores, heridas. ¿Qué es lo que está en desorden que Dios necesita que limpiemos antes de orar un milagro? Y lo siguiente que yo, digamos, como que meditaba sobre este versículo y que Dios me hablaba es que antes de que se realizara el milagro, Él los manda a que se recostaran sobre la hierba verde. Y a mí esto me hablaba mucho de que antes de ver el milagro, Dios nos manda precisamente a descansar en Él, a que tengamos ese reposo. La gente debía estar acelerada, estresada, cansada, con hambre, y les manda: siéntense, recuéstense, tengan paz. Tengan paz de que yo voy a orar, de que yo voy a saciar esa necesidad que tienen. Tengan paciencia. De nada sirve que descansemos cuando ya veamos la realización del milagro, sino que la idea es que tengamos descanso antes. Y yo no voy a negar que a todos nos llega un momento de angustia, un momento de temor. Yo también lo he vivido, pero lo que nosotros no podemos es abrazar esa intranquilidad y permitirle que se instale, sino que si llega por alguna razón tenemos que orar, renunciar a ello y soltarla y descansar en el Señor, porque Él quiere que descansemos antes de que veamos el cumplimiento de las cosas que Él quiere obrar en nuestras vidas. Y cuando leía este pasaje me parecía muy curioso, porque inmediatamente trajo a mi mente el versículo precisamente del Salmos 23, versos 1 y 2, porque estas personas estaban hambrientas, tenían una necesidad, y seguramente si estaban ahí buscando a Jesús no solo tenían hambre, sino que tenían otras necesidades en sus vidas probablemente, y Jesús los manda a que se recuesten. Y Salmos 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. La provisión, el milagro que cada uno necesitaba. Y dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar. Él los mandó a recostarse en la hierba verde. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Entonces, muchos leemos este salmo y le decimos: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero como que no lo interiorizamos y se nos llega la angustia y no, ¿cuál descansar? No, qué estrés, ¿qué es esto? Y tenemos que soltar esa angustia y aprender a descansar en Dios antes de que ocurran los milagros. No es descansar cuando ya ocurre, sino antes de, creyendo que Él es nuestro pastor y que nada nos va a faltar. Y lo siguiente que podemos ver que hizo Jesús antes de que ocurriera el milagro es lo que dice en el versículo 41 en la primera parte. Dice que entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo. Y esto me parece impresionante porque nos dice muchas cosas. Y lo primero es que nos habla de poner los ojos en Dios y no en las circunstancias. Él le entregaron eso acá y le debían caber aquí en la mano y dijo: bueno, 2 panes, 5 panes y 2 peces, como que, ay, Dios mío, no, más bien como que se vayan a cenar a la casita, porque esto no alcanza. No, Jesús no miró que solo habían X panes y X peces. Él no se puso a decir que no alcanzaba. Así como muchas veces usted abre la aplicación de la cuenta de ahorros y dice 2,000 pesos, o ve a su marido y le da 2 saluditos, si acaso en el día, medio refunfuñando, y de resto no le habla, o los 2 segundos de paz que tiene en medio de esas crisis
de ansiedad que puede experimentar y que le quitan hasta el aliento de vivir, o quizás los 2 días de sobriedad que apenas ve en su hijo que está cayendo en cosas perversas. A veces tenemos solo 2 panes, 2 peces y 5 panes, pero el Señor nos manda a que pongamos los ojos en Él y no en las circunstancias. Y uno de los versículos que a mí más me ha impresionado en la Biblia es 2 Corintios 1, verso 9, donde dice: de hecho, esperábamos morir, pero como resultado dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. Estas personas, humanamente hablando, sus circunstancias solo le daban esperanza de morir. Físicamente, humanamente, solo podían esperar morir, pero cuando ponen los ojos de Dios, aprendieron a confiar solamente en Dios, a dejar de confiar en ellos mismos y creer en el Dios que resucita a los muertos. Nosotros tenemos que renunciar a esa autosuficiencia, a querer nosotros poner los ojos solamente en las circunstancias y ay, yo cómo le hago, porque así solo no vamos a ver solo 5 panes, sino que después vamos a ver 4, 3, 2, 1. Cada vez va a ser incluso peor. Dios nos manda a que dejemos la autosuficiencia, a que empecemos a poner los ojos en Él. Y la verdad es que esa es una decisión que debemos tomar, porque uno en su angustia, ¿cómo lo digo? Humanamente hablando, eso es algo que uno no experimenta. Como que no es la tendencia humana decir, no, voy a quitar los ojos. No, nuestra tendencia es ver la realidad y hundirnos en ella y ser pesimistas. El Señor por eso nos manda a poner los ojos en Él, pero es una decisión que incluso intencionalmente debemos tomar y decir, no voy a mirar lo que está pasando, no voy a mirar cómo se está dañando mi matrimonio, no voy a mirar cómo se está dañando mi familia, mis finanzas, mi salud. Yo voy a poner los ojos en Dios. Y para eso es muy importante precisamente poner los ojos en sus promesas. La importancia de tener palabra de Dios. ¿Qué promesas tienes tú de Dios para cada área de tu vida? Porque si tú no lees la palabra, si tú no tienes promesas de Dios, va a ser muy difícil, porque esto es lo que va a permitir que cuando llegue el enemigo a atacar, a mostrarte, mira cómo está tu matrimonio, mira cómo está tu hijo, mira cómo están tus finanzas, tú nunca te vas a sanar de esa enfermedad, tú nunca vas a lograr el éxito en nada, tú nunca vas a tener un matrimonio feliz. Eso es lo que cuando él llega a atacarte te va a permitir decir, no, porque escrito está. La palabra dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. No acepto ese decreto de muerte sobre mis hijos, sobre mi matrimonio. No acepto esa enfermedad porque escrito está. El castigo de mi paz fue sobre él y por su llaga yo fui curado. Yo traeré medicina y sanidad y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Entonces, si tú no tienes esas promesas, es muy difícil que tengas ese salvavidas del cual agarrarte cuando el enemigo llega a lanzarte dardos. Eso es ese escudo que lo manda lejos cuando te quiere atacar. Y conectado con esto, cuando él alza los ojos al cielo, pues no lo dice explícitamente en la Biblia, pero algo que yo personalmente creo que sucedió o que él hizo fue que quitó los ojos de las circunstancias. Él dijo, no voy a ver esto, voy a mirar a Dios. Recordó esas promesas que Jesús claramente conocía, porque pues él era Dios hecho hombre, pero además porque estaban en las escrituras, en los textos desde los más antiguos. Recordó esas promesas de parte de Dios, pero lo siguiente que yo creo que él hizo en ese instante fue visualizar su milagro. Yo creo que él inmediatamente borró esa imagen de los 5 panes y 2 peces y empezó a concebir en su mente lo que iba a ser todas esas personas alimentándose de muchísimo, pero muchísimo pan y peces súper deliciosos. Porque acá precisamente es donde conectamos con lo que es la fe. La palabra dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, Hebreos 11:1. Pero entonces, si yo no lo estoy viendo
físicamente en algún lugar lo tengo que ver, porque es que cómo voy a tener yo convicción de algo que en cierta forma no estoy viendo, que no estoy palpando. Pues dónde lo tengo que ver, en mis pensamientos, en mi mente. Ahí es donde se ocurre y donde se construye antes de que lo vea materialmente. Yo personalmente constantemente me tengo como que auditar mis pensamientos, porque a veces sin darme cuenta digamos, me descubro teniendo pensamientos que no corresponden a la verdadera grandeza y bendición que yo sé que Dios anhela para sus hijos. Y toca inmediatamente como que sustituir eso. ¿Por qué? Porque Jesús cuando hacía milagros, Él siempre decía: tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado, por tu fe has sido libre. Siempre, siempre, cada milagro que él obraba era conforme a la fe. Pero la palabra dice en Mateo 8:13, que a mí esto me marcó muchísimo, dice: entonces Jesús le dijo al centurión: vete y como creíste te sea hecho. Entonces es impresionante, porque claro, el centurión creyó que Jesús podía sanar a su criado, pero también no puede obrar en el sentido contrario. Y si lo que yo estoy creyendo constantemente, ¿qué es la fe? Lo que yo creo. ¿Y qué es lo que yo creo? Pues lo que está en mi mente, que es lo que va a pasar. Y si en mi mente solo está: no, el criado se va a morir, no, ay Jesús, ¿será que usted lo sana? Eso no es fe. El centurión fue y le dijo: Señor, o sea, tú puedes sanarlo, tú eres un hombre de autoridad, si tú das la palabra, él va a ser sano. Jesús le dijo: por tu fe como creíste, te va a ser hecho. Entonces, es muy importante que empecemos como a visualizar, a crear, a concebir en nuestra mente ese milagro que Dios va a hacer. La palabra dice en Romanos 12:2: cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. ¿Qué pasa? Que la palabra, la Biblia nos dice que la palabra tiene mucho poder, y que la palabra, en la lengua está la vida y la muerte. Entonces, si yo hablo cosas de mal, pues eso estoy decretando cosas que tienen mucho poder en el mundo espiritual, más de la que nos damos cuenta. Pero ¿qué es lo que yo confieso? ¿Qué es lo que yo hablo? ¿Qué es lo que yo decreto? Pues lo que yo creo, lo que está en mi mente. Entonces, si usted tiene en su mente, si usted quiere que su hijo sea un hombre de Dios, un hombre sano, un hombre libre del mal camino, pero usted en su mente solo lo logra ver como esa persona desviada, como usted anhela un matrimonio feliz, pero cada que piensa en su marido o en su esposa, usted solo ve una persona odiosa, digamos cero amorosa, lejos de Dios. Usted lo concibe ya en su mente como que es un incrédulo, y nada lo va a cambiar. No va a haber cómo haya un cambio, porque como uno crea, así nos va a ser hecho, porque esa es la fe. Y así paralelamente nosotros vemos cómo Jesús, así como Él decía que hacía muchos milagros por la fe, pues por tu fe te sea hecho, por tu fe has sido curado. Vemos también cómo la palabra nos dice que hubo momentos donde Él no pudo obrar milagros, o muchos milagros, por la incredulidad. Dice Mateo 13:58. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Y yo digo, wow, o sea, yo quiero milagros de Dios en mi vida, pero ¿será que mi incredulidad, no quizás en Él, sino en lo que Él puede hacer en mí, está obrando algo? O sea, yo me tengo que evaluar en eso, y le tengo que pedir al Señor: Señor, ¿cómo está? Porque acuérdese que hubo un hombre en la Biblia que le dijo: Señor, sí creo, pero ayúdame en mi incredulidad. A veces nosotros como que vacilamos en eso, y tenemos que creer que Él es capaz de hacer cosas impresionantes en nuestras vidas. Pero tenemos que, para creerlo, tenemos que como que verlo acá y sentirlo, creer que Él de verdad puede hacerlo, y como concibiéndolo primero acá. Ese mismo versículo precisamente está en Marcos 6, el capítulo que estamos leyendo,
pero nos lo presentan de esta manera. Dice, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó unos pocos enfermos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. O sea, ¿cómo será a veces la incredulidad que tenemos, que Jesús se asombra de la incredulidad? Y son personas que pues lo estaban buscando, en cierta forma lo estaban siguiendo, pero estaban llenos de incredulidad en su corazón. El pastor Yonggi Cho, en su libro La Cuarta Dimensión, es uno de los que nos presenta o nos habla de la importancia de lo que son los sueños, la visión o la visualización en el buen sentido, en el tema de lo que es la relación de Dios con nosotros. Ese libro al final es un libro sobre la fe, y nos habla de esto, como de la importancia de cómo Dios ha obrado en el hombre o se conecta con el hombre a través de esto. No de los sueños en el mal sentido de que usted diga, ay, calendario Bristol, vamos a buscar qué significa soñarse con alguien sin dientes. No haga eso. Eso no es. Sino, por ejemplo, como Dios, Dios habló a José en Génesis a través de sueños, mostrándole cómo a él le iban a servir. Pero también digamos que aquí se nos habla mucho de la importancia de empezar a cambiar esa imagen que tenemos en nuestra mente de las diferentes cosas. Cuando Dios le da la promesa a Abraham de que él iba a ser padre de multitudes, Abraham, ¿qué imagen tenía de él y de Sara? Pues unas personas viejas, estériles. O sea, él tenía eso en su cabeza. Él se veía, decía, estoy viejo, Sara está vieja, ya no podemos. Entonces, cuando Dios le está dando esa promesa, algo que nos muestra la palabra que hace Dios es decirle que salga de su carpa. Dios necesitaba cambiarle esa visión para que él pudiera concebir el milagro y así activar su fe, y que el milagro pudiera empezar a gestarse y suceder. Entonces Dios le dice, salga de su carpa, y le dice, mire las estrellas del cielo. Y ese cielo no debía ser como el de nuestras ciudades ahora, que por la contaminación lumínica uno si acaso ve por ahí una cosita brillando. No, me imagino en ese lugar desértico, sin reflectores obviamente, y el cielo lleno de estrellas. Y le dice, así va a ser tu descendencia. Y mira la arena, así, ¿será que tú la puedes contar? Así va a ser tu descendencia. Y Abraham debió pasar toda la noche, toda la madrugada tratando de contar, y no había cómo contar los granos de arena. Entonces él así dijo, así va a ser mi descendencia, y su fe se activó, porque él empezó ya no... Cuando pensaba en esa promesa, no pensaba en Sara y él súper viejos, o quizás si acaso una personita de descendencia, sino que él empezó a tener esa imagen, y en cada estrellita y en cada granito de arena debía haber un descendiente, y entonces su visión fue cambiada. Así que yo pienso que Jesús, digamos, en ese momento activó su fe en su mente y en su corazón, visualizando su milagro. Es personalmente de las cosas que creo, no lo dice la Biblia así, pero que yo creo que pasó, porque esto, digamos, tiene mucho que ver en que los milagros empiecen a ocurrir. Vigilemos qué estamos pensando. La palabra dice, piensen en todo lo bueno, en todo lo que es de buen nombre, en todo lo justo. Pero ¿qué estamos pensando? No, yo no despego nada. No, eso es muy bueno para otros, pero no, la verdad es que yo no creo. La inflación está súper alta, no hay manera. No, una cura, el médico ya dijo que eso no tenía cura. Ya toca esperar a ver qué pasa. Si eso está aquí, no lo podemos ver seguramente materializado. Cambiemos nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir, porque como creamos, va a ser hecho. Y lo siguiente que yo veo que hizo Jesús, o que nos dice que hizo Jesús antes de que ocurriera este milagro, está en el verso 41. La siguiente parte dijo, después de tomar esos panes y levantar los ojos al cielo, los bendijo. Y esto nos habla explícitamente de bendecir, de agradecer.
Jesús no vio sus 2 panes y dijo, no, 5 panes y 2 peces, no, estamos graves. No, Jesús vio eso y en lugar de refunfuñar como hacemos todos nosotros y decir, no, mires, no, esta situación está muy dura. Él agradeció, él bendijo esos 5 panes y esos 2 peces. ¿Cuántos de nosotros hacemos eso? No, yo pues, ¿cómo voy a agradecer por mi matrimonio si acaso me saluda 2 veces al día? Buenos días y buenas noches. Pues hasta por eso nos está mostrando el Señor que agradezcamos. Nosotros, la mayoría, no ponemos este principio en práctica y es algo que Él hizo antes de ver el milagro. ¿Por qué? Porque esto es tan clave. En primer lugar, porque debemos desarrollar contentamiento. Y es porque el Señor quiere que aprendamos a tener un corazón agradecido, porque Dios mira cómo es nuestro corazón, cómo es nuestra actitud ante lo que Él nos dé, sea poco o sea mucho. Porque si usted no agradece los 2,000 pesitos que todavía le quedan en la cuenta, muy seguramente tampoco va a agradecer si Dios le da 2,000 millones de pesos, porque es que ya no es que no le alcance para el pan de 5,000, ya es que no, Señor, es que no me alcanza para comprarme el avión. Así es el corazón del hombre, porque no es un tema de lo que tenemos o lo que no tenemos, de lo que vivimos o lo que no vivimos, sino que es la actitud de nuestro corazón. La palabra dice y nos enseña que quien es fiel en lo poco lo va a hacer en lo mucho. Así que Dios no nos va a confiar lo mucho cuando no hemos aprendido a ser agradecidos o buenos administradores o a tener contentamiento con lo poco que tengamos. Lucas 16:10 dice, el que es fiel en lo muy poco, también es fiel en lo mucho, y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Y en otras palabras, entonces se nos muestra que entonces quien no digamos, versión Carolina, no sabe cómo atesorar eso, no sabe ser fiel en eso, pues aún lo poco que tiene, pues se le quitará. Entonces, el Señor quiere que cada uno de nosotros aprenda a agradecer, empiece por agradecer y bendecir esos 2 saluditos al día que le da a su pareja, esos 2 minutos o esos 2 días donde no experimentó dolores de su enfermedad o crisis del trastorno que lo ha estado queriendo afligir. Esos 2 minutos de conversación con su hijo donde lo vio sobrio, qué sé yo. Tenemos que aprender a agradecer lo poco que tenemos para que Dios nos pueda confiar lo mucho. Y la verdad es que la mayoría de nosotros tenemos unas vidas muy privilegiadas, aunque no lo percibimos así, porque estamos acostumbrados a ver lo que nos falta y no lo que sí tenemos. Pero la verdad es que la mayoría de nosotros tiene al menos un aspecto en su vida que otro desearía tener. Algunos tienen dinero, otros tienen quizás no tienen tanto dinero, pero tienen paz, tantas cosas, pero somos personas poco agradecidos con lo que sí tenemos ahora. Empecemos a agradecer para que el Señor nos pueda confiar lo mucho. Pero lo otro por lo que es muy importante agradecer y bendecir es porque cuando no somos agradecidos, cuando no bendecimos aún lo poco que tenemos, lo que hacemos ni siquiera es ser imparciales, sino que pasamos al lado contrario. Empezamos a maldecir. ¿Qué quiere decir? A maldecir, decir mal, hablar mal, quejarnos y hasta empezar a decir una cantidad de cosas que empezamos a confesar sobre nuestras vidas, trayendo, en lugar de que las cosas se queden igual, de estancadas o de mal, se empiezan a poner peor, porque la palabra dice que de lo que hablemos, pues o sea, la palabra tiene un poder para construir o destruir. La palabra dice que lo que atares en el cielo será atado, lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Entonces, lo que estamos hablando, Números 14:28 dice: ahora bien, díganle lo siguiente: tan cierto como que yo vivo, declara el Señor, haré con ustedes precisamente lo que les oí decir.
¿Qué te está oyendo decir el Señor? No, es que todos los hombres son infieles. No, es que la inflación, no hay nadie que se salve de esta crisis económica. No, es que estamos arruinados. Es que no, o sea, ¿qué te está oyendo decir el Señor? Porque conforme les oí decir, les será hecho, dice el Señor. Entonces, revisemos lo que estamos diciendo y digamos, pongamos freno. Si no vamos a decir nada bueno, es mejor que no digamos nada, porque estamos trayendo es destrucción. Empecemos a bendecir aún lo poco que creamos que tengamos, para que el Señor pueda empezar a orar. Y lo siguiente que sucedió antes de que Jesús se concretara este milagro tan impresionante, es que el Señor, cuando toma sus panes, mira al cielo, los bendice y los empieza a partir. ¿Qué fue lo que él hizo acá? Él actuó en fe. Él empezó a dar muestras de fe. Él no dijo, bueno, Padre, soy Jesucristo, ya tú sabes, manda que lluevan peces bien asados, bien ricos, bien adobados, y que caigan también panes, pero de los de 5,000 pesos para cada uno. Aquí estaré esperando. No. Jesús, ¿qué hizo? Jesús se movió y cogió esos panes y él dijo, yo sé que Dios va a orar, y empezó a partir y se multiplicaron esos panes y esos peces y todo el mundo quedó lleno y sobró hasta comida. Él dio muestras de fe. Nosotros tenemos que empezar a dar muestras de fe. La palabra en Santiago 2:14 y 19 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará alguno si dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces, no estamos hablando de ser salvos nuestro espíritu por la eternidad, porque eso es por fe verdadera en el Señor Jesucristo, sino precisamente de que muchas veces decimos, no, yo creo que sí, yo tengo fe de que el Señor va a obrar, te lo entrego, Señor, pero realmente no damos pasos de fe. Empezar a hablar con fe, empezar a actuar con fe, a pensar con fe. Antes de que hagamos ni siquiera una mini señal, tenemos que empezar a dar muestras de fe, empezando por lo que hablamos, pero también en esas acciones. Quizás usted se mira al espejo y se ve enfermo. Decir, no, yo no acepto esto, yo me veo sano en el nombre de Cristo Jesús, soy sano en el nombre de Cristo Jesús. Muy diferente a lo que usted ve, pero eso es lo que usted está hablando con fe. Quizás usted anhela el milagro de restaurar esa relación con su esposo, pero y es la persona más odiosa, menos cariñosa del mundo, y usted está esperando que esa persona cambie. Porque quizás no empezar por dar ese paso usted? O en sus finanzas. Yo no le estoy diciendo que actúe imprudentemente. Sí, este mensaje me ha dado la señal, voy a sacar todos mis ahorros y voy a montar un negocio de venta de no sé qué. No, yo no le estoy diciendo que actúe imprudentemente. Obviamente, conforme a la sabiduría de Dios y de lo que Dios le hable y lo que Dios le dé esa certeza, pero Dios quiere que demos muestras de fe desde lo que hablamos hasta nuestras actitudes. ¿Quiere restaurar esa relación? Hable usted, mírese al espejo y no acepte esa enfermedad. Sea cariñoso usted, empiece a hablar cosas diferentes, a actuar diferente, con fe. Alguna vez asistí a una prédica que me invitó mi hermano a su iglesia, y el pastor de ellos contó precisamente su testimonio, en la que decía que él en su juventud era una persona alcohólica, y su mamá era una mujer que asistía a una iglesia cristiana y había abierto su casa a una célula, a un grupo de oración, y él le daba una rabia ver a la gente que asistía a esa célula, y él llegaba borracho. Su mamá nunca, por más de que lo vio borracho y de que la avergonzaba o hacía cosas para avergonzarla, porque él contaba que incluso él a veces, por hacerle la actitud odiosa, estaba la gente orando en la sala y él pasaba en ropa interior para hacerle dar vergüenza y de la rabia. Y la señora nunca le dijo, usted es un borracho, usted no va a servir para nada, usted me avergüenza, usted es un incrédulo. Ella lo veía y oraba por su ropa.
y ella decía y él contaba que ella lo veía ahí borracho y decía, mire, tan lindo iba mi hijo, es todo un hombre de Dios, es todo un predicador, y a él le daba rabia en ese momento, pero lo que ella habló, la muestra que ella dio de fe, jamás confesando lo malo sobre su hijo, sino todo lo que ella ya estaba viendo en su mente, ella se movía en fe a decirlo y a confesarlo aún delante de todo el mundo, rindió sus frutos. Lo que ella estaba moviendo en lo espiritual rindió sus frutos porque se convirtió en una persona totalmente entregada a Dios, pastor obviamente de muchos. Y aunque esto es difícil a veces como para muchos quizás hacerlo o mantenerlo, porque una de las anécdotas que más recuerdo es la que narra el pastor Cho en el libro La Cuarta Dimensión, es que él a veces pasaba la noche orando y se acostaba lleno de fe, repleto de fe, y lleno de esa como energía, por así decirlo, como de esa fortaleza que te da cuando te llenas de fe. Y se acostaba a dormir y al otro día cuando se despertaba parecía que la fe hubiera salido volando por la ventana, porque se levantaba con una sensación de derrota totalmente, con 0% fe. Y uno dice, ¿qué pasa? Y a veces nos pasa eso, que tenemos como unos altibajos ahí, pero algo que te quiero compartir es que él decía que una palabra que le sirvió mucho para mantener la fe o el ánimo en estos momentos es lo que nos dice Romanos 4:17, y es que Dios es un Dios que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si la fueran. Y nosotros debemos empezar a creer que nosotros tenemos un Dios que da vida a los muertos, que puede revivir ese matrimonio, que puede dar vida a esas finanzas que están muertas, a ese hijo que está muerto espiritualmente, a esa autoimagen. No, es que me siento como un miserable, como un fracasado. Dios puede traer vida a eso que está muerto. No, es que no hay cura a mi enfermedad. Dios da vida a los muertos. Pero ¿qué también hace? Llama las cosas que no son como si fuesen. Tenemos que empezar a actuar en fe, llamar las cosas que no son como si lo fueran, dar esos pasos de fe, esas acciones de fe que el Señor a cada uno le mostrará. Le repito, no estoy llamando imprudencias. Dios le hablará a cada uno, y por favor tenga esa cercanía con el Señor para saber cuándo es Él que le está llamando a hacer algo y le está dirigiendo un paso. Pero tenemos que dar pasos de fe, como lo hizo Jesús, que no se quedó esperando, sino que empezó a partir esos panes, y ahí fue donde ese milagro se ejecutó. Y aunque hay muchas, digamos, características o factores más que podemos sacar a lo largo de la Biblia y a lo largo de todos los evangelios, digamos que hoy quise que meditáramos especialmente en este pasaje, pero hay dos cosas que no me quiero quedar sin mencionar, que pienso que son transversales y digamos que son claves para que Jesús obrara en la forma que obró y que se cumplieran estos milagros. Y es, número uno, la vida de obediencia, de santidad que él tenía. La Biblia nos muestra que Dios anhela bendecirnos. Hay muchísimas promesas de bendición para todos. Y si bien la salvación es por fe gratis, por fe en Jesucristo, lo que yo sí he podido ver a medida que leo la Biblia es que hay muchas bendiciones que, bueno, Dios nos podrá bendecir porque quiere, en muchos sentidos, pero también hay muchas bendiciones que vienen con un condicional en la Biblia. Por lo general lo encontramos así, y dice por lo general que si oyemos la voz de Dios, que si obedecemos su palabra, sí, o sea, un condicional antes de la bendición. Entonces, si oyes la voz de Dios, si obedeces mi palabra, entonces yo te daré, yo te bendeciré. Por ejemplo, Deuteronomio 28:6 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obras todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará
sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, bendito el fruto de tu tierra. Eso es provisión. Y siga leyendo ese capítulo 28 que, son muchísimas las bendiciones a causa de la obediencia, pero también hay muchas bendiciones a causa de la desobediencia, que es lo que nos muestra. ¿Por qué? Porque hay unas reglas en el mundo espiritual, así como hay reglas en el mundo terrenal, y si usted roba algo puede ir a la cárcel. Pues si usted rompe una regla espiritual, pues digamos, le está dando argumentos para que el enemigo diga, no, venga, espere, sobre esta persona no puede reposar esta bendición porque es que está con estos argumentos en su vida. Entonces Jesús fue una persona que vivió en obediencia y en santidad. Ay, no, es que lo que yo vivo es muy duro y usted, por eso es que yo actúo así. Pues Jesús vivió muchas cosas difíciles y aún peores, porque a ninguno de nosotros nos han difamado como a él y ni nos han crucificado como él vivió. Entonces, si él vivió esto y él no pecó, Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, ahora sí, como humanos vamos a cometer pecados, quizás a diario, pero no es algo que debamos hacer deliberadamente y si intencionalmente, ay no, yo soy así, yo no cambio. No, es algo que debemos pedir, cuando sabemos que lo hacemos, pedirle perdón a Dios y enderezar nuestro camino. Pedirle perdón y pedirle a Dios que tome control de nuestras vidas, no como que, no, bueno, pues yo soy así. Y lo otro que Jesús hacía era que él tenía una vida de oración. Él oraba en público, oraba en privado, oraba antes de comer, oraba en todo y por todo. No como muchos de nosotros que somos como ese amigo ingrato que escribe, hola, ¿cómo estás? Es cuando necesita un favor. O sea, muchos oran a Dios es cuando tienen ya la necesidad. No, Jesús tenía tal comunión con el Padre, tal vida de oración, tan intimidad con Dios, que cuando necesitaba que el poder de Dios se manifestara en su vida, ahí estaba. No era llegar en ese momento, ay, hola, Padre Celestial, ¿te acuerdas de mí? No, él tenía ya una vida íntima con Dios Padre, con el Espíritu Santo, que hacía que el poder de Dios siempre estuviera en él, la unción de Dios siempre estuviera en él. De hecho, en Marcos 6, es el capítulo que estamos leyendo, nos muestra en el verso 46 que después de que atendió a todas estas personas, dice que y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Él pudo decir, ay no, ya quedé full cansado, alimenté 5,000, hice un montón de milagros, mañana oro 2 veces. No, él se fue a orar, él llevaba una vida de oración. En Lucas 18, en el verso 1 al 8 nos muestra la parábola de la viuda insistente y dice que Jesús les contó a sus discípulos esta parábola para mostrarles que debían orar siempre, sin desanimarse. Y dice el verso 7, ¿acaso no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? Se tardará mucho en responderle. Entonces, si Jesús le estaba enseñando a sus discípulos que siempre, y no cuando tuviera la necesidad, oraran, sino siempre, es porque Jesús oraba siempre. Y esto es lo que le permitió que el poder de Dios reposara en él constantemente. Hay que tener esa vida de comunión con el Padre para ver los milagros que queremos o que necesitamos en nuestras vidas. Mateo 21:22 dice, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Mateo 18:19 dice, otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Así que ore, busque alguien con quien orar, ore usted solo siempre, pero también si es posible busque con quien orar. En el grupo de la iglesia se ora por necesidades, todo esto mueve la mano de Dios y también nos manda
que debemos perdonar cuando oremos para ver esa mano de Dios. Pero Jesús sin duda llevaba una vida de oración, de comunión estrecha con el Padre, no cuando lo necesitaba, sino siempre. Así que tenemos muchísimo que aprender de Jesús, y si queremos ver milagros en nuestras vidas, empecemos a poner estas cosas en prácticas, porque todos necesitamos de Dios. Y si igual tú dices, no necesito un milagro, pues igual la palabra nos dice que debemos ser imitadores de Él, y Él vivió así y Él actuaba así, así que nosotros deberíamos hacer lo mismo. Y antes de terminar, quisiera dejarte una palabra de esperanza, que esta semana cuando leía mi devocional me llegó de una forma muy bonita. Salmos 18:28 dice: enciendes una lámpara para mí, el Señor mi Dios ilumina mi oscuridad. Que el Señor sea iluminando esa oscuridad que hay en cada uno de nosotros, mostrándonos con una lamparita, encendiendo un bombillito y mostrándonos todo eso que tenemos que sacar de nosotros, esa oscuridad, lo que quizás no hemos visto, que debemos sacar, que debemos desechar, pero también creyendo que el Señor Jesús es esa lámpara que ilumina nuestras vidas, y que todo lo que ha querido ser oscuridad en nosotros, afligirnos, traer desesperanza, decirnos no hay solución, no se puede, tienes que resignarte, tienes que vivir así, tú estás condenado a vivir así, tú no esperes que las cosas se arreglen, no esperes otra cosa. Él nos dice: yo enciendo mi luz en tu vida, y Jesús va a ser resplandeciendo y trayendo lo más lindo y lo nuevo a nosotros, a medida que nosotros le permitamos obrar en cada una de nuestras vidas. Padre, hoy presentamos nuestra vida delante de ti, te damos gracias por esta palabra, gracias porque sabemos que tú quieres obrar milagros en nuestras vidas, Señor. Hoy te presento mi necesidad delante de ti, y en este momento dígale al Señor ese milagro que usted necesita, o que sepa que necesita a alguien que usted ama. Dígale lo que lo ha estado afligiendo, y dígale: Señor, tú conoces mi corazón, conoces mi necesidad, y yo la verdad sé que no hay nada que pueda salvarme, que no hay nada que pueda traer algo diferente si no eres tú. Te pido que obres milagros en mi vida. Yo hoy pondré mis ojos en ti y no en las circunstancias, Señor Jesús. Te miraré a ti, tomaré tus promesas y veré el milagro, Señor. Lo concebiré en mi mente y voy a echar fuera todas esas imágenes de todo aquello que no te agrada, de todo aquello que va a ser lo que tú vas a echar fuera de mi vida. Tomo, Señor, y consigo en mi mente y en mi corazón lo que tú quieres darme nuevo para mí, para mi familia. Me veo como una persona sana, me veo como una persona exitosa, me veo como una persona con poder y unción para servirte, Señor. Me veo como una persona feliz en mi matrimonio, amada por mi pareja. Me veo como una persona próspera, sana mentalmente, sana físicamente. Me veo con una familia linda que te ama, que te sirve, desde el más pequeño hasta el más grande, Señor. Y te doy gracias por lo que hoy tengo. Aun cuando sea poco, te doy gracias por eso. Gracias por lo que me has dado. Gracias por mis hijos. Aun si en este momento no se encuentran como tú los quisieras, pero yo sé que tú vas a obrar. Y yo daré muestras de fe conforme lo que tú me muestres. Me determino a llevar una vida de obediencia y a llevar una vida de oración, Señor, porque te necesito y porque te amo. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Ilumina mi oscuridad. Trae luz a lo que ha querido traer oscuridad a mi vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.